Hola chiquillos, esta es la última clase que grabamos de historia, ¿ya? El objetivo es identificar el desarrollo industrial, obrero y sindicatos. Los campesinos y su historia. Cuando llegaron los españoles, ocuparon las mejores tierras indígenas. Esta forma de ocupación de tierras favoreció la concentración de la mano de obra de grandes propietarios que eran ocupadas como estancias ganaderas. A partir del siglo XVIII, las grandes propiedades se dedicaban al cultivo de trigo, pasando la ganadería a segundo lugar. A partir de esto, la estancia pasó a denominarse hacienda, la que tendría una enorme importancia económica y social. En torno a la casa patronal estaba la escuela, la iglesia, la pulpería. Ustedes ya saben qué es pulpería, ¿verdad? Pulpería era un supermercado ahora. Bajo esta base se estructuraba la clase terrateniente chilena. Aquí hay una foto donde ustedes pueden observar una fachada de una hacienda. Dentro de esto, ¿cierto?, estaba todo lo que lo nombré anteriormente. Vamos a hablar un poquito de la encomienda. Desde el siglo XVI las encomiendas en Chile tuvieron un carácter predominante de servicio personal, en que se explotaba mano de obra indígena por medio del turno de trabajo en faenas mineras y agrícolas. Consistía en encomendar por parte de la corona un determinado grupo de indígenas a un sujeto español, en compensación de los servicios prestados. ¿Cuál fue el objetivo real de la encomienda? Era premiar el servicio de un conquistador en las nuevas colonias de América, a cambio de protección y evangelización de sus encomiendas, es decir, los indígenas. En realidad, ¿qué era la encomienda? La encomienda no era un paquete que yo ponía en un bus y mandaba de un lugar a otro. La encomienda era un grupo de indígenas que quedaban a cargo de un español acá en Chile o en cualquier lado de América, ¿cierto? Y que eran los que trabajaban para el patrón, ¿ya? ¿Y cuál era el pago de estos indígenas? Era solamente la protección, que consistía en comida y techo, y la labor de evangelizarlo. Bueno, la reforma llegó al campo. La reforma constitucional de 1967, que aprobaba la expropiación por causa de utilidad pública, posibilitó la verdadera reforma agraria. Se crearon organizaciones estatales como la CORA, que era la Corporación de Reforma Agraria, era una organización productiva del campo, INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Ley de Sindicalización Campesina reconoció a los trabajadores del campo el derecho a huelga, permitió la organización teniéndose como base la comuna y no el fondo. Durante la colonia se desarrollaron varias actividades artesanales, calificadas, que posteriormente, en el siglo XX, sirvieron de apoyo para la expresión de ciertas formas artísticas e industriales. Algunas existen aún en nuestros días. Por ejemplo, la manufactura del cáñamo, la ligua y quillota, fabricación de ballestas aéreas, rurales y urbanas, alfarería como Quinchamalí, Pomaire o Talagante, la manufactura del cobre en La Serena, artesanía en cuero en Ñuble, la curtidura y la molinera, los artilleros en Constitución y San Vicente. Sociedad de Fomento Fabril. ¿Ya? Aquí está la estación central en Santiago. Las primeras actividades industriales de nuestro país pudieron desarrollarse por la enorme transformación tecnológica, que en 1760 se conoció como Revolución Industrial en Inglaterra. El motor a vapor reemplazó la energía muscular proveniente del hombre y de los animales. El buque a vapor sustituyó las velas. El ferrocarril inició la nueva era de la velocidad, etc.
Para fomentar el desarrollo industrial nacional se fundó en Chile en 1883 la Sociedad de Fomento Fabril, pero no funcionó y siguieron las importaciones. La depresión mundial de 1930 afectó fuertemente la economía chilena y fue necesario reducir las importaciones, comenzando un proceso de industrialización destinado a sustituir los productos extranjeros más indispensables. A ver, cuando yo hablo de exportaciones, yo estoy hablando de productos que salen de Chile para ser vendidos en el extranjero. Y cuando hablo de importaciones, son productos traídos del extranjero a Chile, ¿ya? Productos que no hagan falta. Lógicamente, yo me imagino que en ese entonces eran maquinaria. Bueno, en 1939 se creó la Corporación de Fomento a la Producción Corfo para promover la producción nacional y así elevar la calidad de vida de las personas. Se creó la ENAP para las exportaciones petrolíferas en Magallanes. En 1948 se creó la ANEF, que era la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, dando origen a la Junta Nacional de Empleados de Chile. La CUT, la Central Única de Trabajadores, que defiende la voluntad y cambio de las transformaciones de la sociedad. ¿Ya? La FECH, la Federación de Estudiantes de Chile. Aquí ellos se juntan y alegan por el alza de la tarifa en la locomoción colectiva. Ya, la reforma agraria. Voy a profundizar un poquito en este tema porque fue muy importante para Chile. ¿Cuándo y quiénes hicieron la reforma agraria? Esto comenzó con el presidente Jorge Alessandri, quien dio la idea de la reforma agraria. Eduardo Frei Montalva la continuó y el que la llevó a cabo fue el presidente Salvador Allende. ¿En qué consistía esto? Consistía en eliminación de los latifundios. Los latifundios eran grandes extensiones de tierra en manos de una sola persona. ¿Qué hizo el presidente? Quitó la mitad o un poco más de la mitad de sus tierras a estos señores y las dividió en parcelas más pequeñas y las repartió a la gente que no tenía tierra. Generalmente eran los inquilinos, las personas que vivían trabajando la tierra, pero vivían dentro de estos grandes latifundios, ¿ya? La idea era genial. En realidad, para que la gente aproveche, tenía que trabajar. Y por eso se implementó la Corfo y todas las demás instituciones que ayudaban a estos pequeños agricultores a salir adelante. Les daban como un crédito de animales que ellos podían trabajar en lo que era leche o carne o qué sé yo, y le daban semillas y abonos para sembrar la tierra. Y con eso ellos tenían que pagar sus créditos, ¿ya? Pero resulta, la idea era tan buena que no todas las personas hicieron buen uso de estas tierras. Y resulta que algunos apenas la tomaban o estaban a su nombre, las vendían y las malgastaban. En cambio otros sí supieron trabajar estas tierras y aprovechar esta oportunidad. ¿Ya? En eso consistía la reforma agraria. Y se hicieron los pequeños asentamientos. Bueno, ¿qué pasó con los que quisieron vender? Estos mismos señores a cuales le habían expropiado sus tierras comenzaron a comprar a esta misma gente. Entonces ellos, con tal de poder vender y disfrutar este dinero, se lo vendían nuevamente. ¿Ya? En eso consistía mayormente lo que era reforma agraria. Pregunta frecuente. ¿Cuál de las siguientes situaciones fue consecuencia del proceso de la reforma agraria? La eliminación de todas las haciendas. ¿En qué consistía la institución española la encomienda? Se entregaba a un grupo de indígenas para trabajar a un español
a cambio de una protección. La característica de la vida del inquilino en una hacienda fue: el terrateniente disponía del inquilino y de su familia a cualquier hora. ¿Cuál de las siguientes organizaciones sindicales se mantenía en funcionamiento en la actualidad? La sindicalización de trabajadores. ¿Cuándo aparecieron los peones? Aparecieron después de los inquilinos. No se olviden que los peones eran la clase trabajadora nómade que andaba en busca de esos pequeños tratos, ¿ya? ¿A qué forma de trabajo de Chile colonial corresponde esta imagen? La imagen que está ahí al ladito correspondían a los inquilinos. ¿Cuál de las siguientes situaciones fue una característica de trabajo que realizaban los inquilinos? Se les permitía vivir con sus familias en terrenos de la hacienda. ¿Qué característica del latifundio buscó cambiar la reforma agraria? Gran cantidad de hectáreas sin producir en manos de pocos dueños. Estos los dividieron, como le contaba, las dividieron y se lo entregaron. Generalmente eran a los inquilinos, que ellos sí sabían trabajar las tierras, pero como les contaba, no todos hicieron buen uso de estas tierras. ¿Ya? Que estén bien, estudiense estas preguntas que pueden salir nuevamente en la prueba y nos estaríamos viendo. ¿Ya? Chao.